Dios les bendiga. Que la paz del Dios eterno esté con cada uno de ustedes en este hermoso día que comienza, de muchas bendiciones abundantes para todos ustedes. Ya comienza una palabra de vida, aliento para el alma, con su anfitrión Noé Nazario. Es un placer, es un honor poder compartir con todos ustedes y llevar esta bendición a través de Compartiendo la Fe TV. Somos radio y televisión, compartiendo la fe, llenando la tierra de fe. Bendecimos a todos los amigos hermanos que están en contacto con nosotros a través de una palabra de vida. Este programa, como siempre, es una revista semanal de bendición para toda la familia. Este es un programa, además de ser cristiano y eclesiástico, también es didáctico, educativo. Esto es una palabra de vida. Hoy tenemos un tema muy importante, muy especial. Así es que tú puedes tomar lápiz y papel y anotarlo. El tema para hoy que tenemos es la creación y la teoría de Charles Darwin. La creación y la teoría de la evolución. El origen de las especies por selección natural, según Charles Darwin. Sí, señor. Bien, ya comenzamos con este tema de inmediato, sin más preámbulos. Presentamos este servicio a nuestro Señor Jesucristo, quien es el eje central del mismo. Oramos y nos ponemos en la presencia de Dios. Eterno Dios y buen Padre Celestial, te damos gracias por este momento que nos permites estar en tu presencia para disertar y hablar de tu grandeza a través de tu palabra. Bendice a cada amigo, cada oyente, cada telespectador y que sea bendecido en este día a través de tu palabra, que muchos puedan recibir liberación, la revelación de tu palabra y que el velo pueda quitarse para que puedan ver la verdad a la luz de la palabra de Dios. Como bien dice tu palabra, lámpara es a mis pies, tu palabra y lumbrera mi camino. En el nombre de Jesús de Nazaret, amén. Bendecimos también a los hermanos que están conectados con nosotros, sí Señor, a través de Instagram, Facebook Live en YouTube. Que el Señor les bendiga rica y poderosamente. El tema de hoy es la creación y la teoría de la evolución, el origen de las especies por selección natural. Para ello vamos a tomar como base o fundamento la palabra de Dios, a la altura del capítulo 2 del libro de Génesis, el principio. Y se lee las Sagradas Escrituras en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Entonces Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Génesis capítulo 2, versículo 7. Usted puede anotarlo ahí, tomar lápiz, papel, apuntes. Recordamos que la semana pasada estuvimos hablando acerca de la creación y la teoría del Big Bang o gran explosión. Hoy en su segunda parte vamos a hablar, y no es para menos pues que dejemos de lado, hablar de lo que es la evolución, el origen de las especies y la creación de Dios. Así es que comenzamos. Vamos a darle gracias, Señor, por su palabra en este día, que sea de mucha bendición. Gracias te damos, Señor. Te pedimos que sea de mucha bendición tu palabra, que traiga la revelación a las mentes que están obscurecidas y reciban tu palabra, que es vida, es luz, es verdad. En el nombre de Jesús de Nazaret. Amén. Amén. La creación y la teoría de la evolución. El pasado Big Bang dejó muchos estragos. Mucha gente se quedó observando y hablando de este tema. Yo sé que es de mucha importancia y también despierta el interés en el público. También, ¿por qué no hablar de la creación de Dios? Y de paso, pues, el origen de las especies por selección natural o la teoría de Charles Darwin, allá en 24 de noviembre de 1859. Sí, señor. Bueno, hablar de lo que es la creación
Es un tema sumamente emocionante, un tema que irradia mucha alegría y satisfacción por el simple hecho, sencillo, de que nosotros fuimos creados por Dios. Eso es algo fascinante. Pero también cabe destacar que hablar de la creación de Dios no tiene límites. Usted puede durar un día, 2 días hablando de la creación de Dios y es posible que nunca termine porque es que la grandeza de Dios es inescrutable, es inexplicable. No hay forma de explicar su grandeza, su arquitectura. La creación de Dios es lo más maravilloso que Dios ha hecho. Nosotros, los seres humanos, somos producto de la creación de Dios. Dios lo hizo todo por la palabra. La Biblia registra que Dios, por decreto, dio una orden y se hizo el cielo, se hizo la tierra, los cielos, la tierra, la fauna, los animales, la flora, toda la vegetación, las aguas, la hidrosfera. Y todo eso se creó simplemente por el decreto divino de nuestro Padre Celestial. Por la palabra, Dios constituyó y creó todo el vasto universo. Gloria a Dios. Entonces, hubo un ser que Dios tuvo que tomar del polvo más refinado que existe en la faz de la tierra, el quinto nivel, e hizo al hombre. Y dice la palabra de Dios que lo hizo a su imagen, conforme a su semejanza. Y sopló en la nariz del hombre aliento de vida. Y fue llamado el hombre un ser viviente. De ahí que partimos de lo que es la creación de Dios. La famosa teoría también que se llevó a cabo a partir del año 2005 en Estados Unidos, en el mandato de George Bush, cuando se hablaba de que también, al igual que la teoría del origen de las especies de Charles Darwin, que también se le diese relevancia a la teoría creacionista de la creación de Dios, específicamente. Entonces Dios crea al hombre a imagen y semejanza suya, sopla aliento de vida por su nariz y fue llamado un ser viviente. ¿Se ha puesto usted a pensar, a analizar la grandeza de la belleza de Dios habernos creado? Analizar qué diferencia de los animales, el hombre, la especie humana, es la única que tiene raciocinio. Es la única especie, el ser humano, que puede tener razonamiento, pero los animales son irracionales. Nosotros tenemos esa capacidad de pensar y fue un regalo divino del Dios eterno. Ahí también podemos decir que podemos tener una similitud, no una igualdad, sino más bien una semejanza, un parecido a Dios. Dios hizo los cielos y la tierra en 6 días. El séptimo, Él descansó. Y decíamos en el tema pasado, acerca de la creación en el Big Bang, de que Dios descansó el séptimo día para contemplar su creación, ver la belleza de todo lo creado. Qué hermoso es eso. Y nosotros, los seres humanos, somos la obra más perfecta y mejor acabada que Dios hizo. A diferencia también de los ángeles, que son creación del Dios eterno. Pasamos de otro lado a lo que fue la teoría de la evolución, el origen de las especies por selección natural. Charles Darwin postula en 1859 de que las especies en el planeta durante un tiempo eran inmutables, que no cambiaban, pero que con el paso del tiempo esas especies
iban a cambiar y a convertirse en otras especies. O sea, pero que también él parte de esta premisa dando a entender que la mayoría de los animales que existen en la faz del universo vienen todos de una misma especie. Eso es algo un poquito quizás contradictorio, porque él desafió las leyes de la biología en esa época, en 1859. Fíjese usted. Darwin supone lo siguiente, de acuerdo a la teoría de la evolución del ser humano, de la evolución de las especies, el origen de ellas por selección natural. Y dice, por ejemplo, que los protozoarios, o más bien los orígenes de la vida, que primero estaban los protozoarios que eran inmutables y que después de los protozoarios nacen entonces los gusanos. Él habla de una cadena de lo que es la misma metamorfosis, si se quiere, cambios o mutaciones. Pero él decía que las especies eran inmutables, pero que con el paso del tiempo fueron evolucionando o cambiando. De esos protozoarios primitivos u orígenes o comienzos, viene entonces el gusano. Y después del gusano surge el pez. Y que después del pez viene el anfibio. Y ustedes bien saben, los que conocen la biología, de que los anfibios pueden vivir tanto en el agua como fuera del agua. Ejemplo, los lagartos. Pueden vivir tanto en el agua como fuera de agua. Entonces, del pez nacen entonces los anfibios. Luego de los anfibios vienen los reptiles. Y de los reptiles, los que se arrastran por el suelo, vienen los pájaros o las aves. Y que de las aves vienen o surgen los mamíferos. Esa teoría sostuvo Charles Darwin. Y que de los mamíferos vienen los seres humanos. Oh Dios. Mire, póngase a anotar ahora mismo, anote ahí. Esto es impresionante. Esto de verdad que nos impresiona en pleno siglo XXI. Saludamos a la audiencia de Instagram que está conectada con nosotros, en especial nuestra hermana Joanny Pérez, que está ahí. Tenía un tiempo que no le veíamos. Qué bueno que está ahí. Dios le bendiga. Igualmente a los demás hermanos que están conectados. Fíjense que es una cadena. Él empieza con los protozoarios primitivos o el origen natural de la especie. Y que después de esos protozoarios primitivos, vienen los gusanos. Y que del gusano, entonces, viene el pez. Como decíamos, los anfibios, los reptiles, los pájaros o aves, mamíferos y posteriormente nosotros los hombres, los seres humanos. Un poquito contradictorio a lo que dice las Sagradas Escrituras, porque vamos a analizar bien. Nosotros acabamos de leer hace unos minutos en Génesis capítulo 2, versículo 7, en donde Dios habla y dice, Moisés escribe de lo que Dios le dice. Dice que Dios formó al hombre, lo formó, hizo un diseño, tomó del polvo el barro, lo convirtió en barro, sopló en su nariz aliento de vida. Aleluya. Ahí está el comienzo de la vida, el espíritu. Lo que él sopla es el espíritu, el aliento de vida. Y fue llamado un ser viviente. Sin embargo, aquí en la teoría de Charles Darwin, de 1859, plantea lo contrario. Está obviando exactamente la teoría de la creación de Dios. O más bien la creación está
Es una herejía al testamento bíblico de Génesis capítulo 2, versículo 7. Es una herejía. Es algo inconcebible. ¿Por qué? Aquí dice que Dios formó al hombre y no la especie por sí sola se creó, ¿ah? Sino que fue Dios quien le dio origen a la vida, formando del polvo, el barro al hombre, sopló nariz. Él comienza a crear las manos, los ojos, el cabello, las diferentes extremidades del ser humano y sopló por su nariz aliento de vida. Entonces, Dios fue quien creó al ser humano. Es por esta y otras razones que dista muchísimo esta teoría del el origen de las especies por selección natural. Pero si nos vamos por lo menos a analizar lo que es, en este caso, la metamorfosis, el origen, por ejemplo, de los sapos, el origen de la mariposa, por ejemplo, la mariposa, pues, sufre mutaciones o cambios. Primero, se hace un gusano pequeño, se forma, o más bien, se va formando ese gusano, el renacuajo, hasta que posteriormente con el tiempo va realizando cambios, ojos, echa su cuerpo, boca, nariz, finalmente las alas y ya es una mariposa. Bueno, pero esa especie comienza a crearse y sigue siendo mariposa. Ustedes están entendiendo, analizando bien. Tomen lápiz y papel porque lo que estoy diciendo ahora mismo no se repite más. O hasta luego. Estamos hablando de que lo que Dios hizo, lo hizo bueno, perfecto. Lo de Dios es inmutable. No tiene sombra de variación. Sí estoy de acuerdo en que el ser humano puede evolucionar, cambiar en conducta, forma de comportamiento. Eso sí. Ahora, de que una especie cambie a ser a otra, de acuerdo a esa teoría, y convertirse finalmente en ser humano, es algo muy absurdo. Realmente, así es. Es absurdo. Entonces contradice lo que Dios enseña en su palabra. Dios es el creador, el que da origen a la vida. Vayamos a Génesis capítulo 1 otra vez. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. La tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Y el Espíritu de Dios, el Ruach HaKodesh, se movía sobre la faz de las aguas. Se movía sobre la faz de las aguas. En el capítulo 2, versículo 7, ya Dios da origen a la vida al ser humano, pero ya Dios había creado las plantas, los animales, la fauna, las aves, los reptiles, los cuadrúpedos, los anfibios, todos los seres humanos. Ahí se dio origen a la vida. Eso es así. Vamos a analizar un poquito. De acuerdo a esta famosa teoría, el ser humano evoluciona o proviene del mono. De acuerdo a lo que supone Charles Darwin en su postulado. Que viene del mono o desciende del mono. También es algo un poquito absurdo que contrasta muchísimo con el origen del ser humano. ¿Por qué? Venimos de Dios, otra vez repito, venimos del Creador. Entonces, yo tengo algunas preguntas, algunas bases para sustentar lo que digo, y especialmente la Biblia. Y espero que esto sirva de mucho análisis para usted también. Este es un tema que no se toca muy popular, no siempre es muy común. Sobre el tema de la creación de Dios, fíjense que le hemos dado unas pinceladas, pero hablar de la creación, eso no tiene
límites. Y hablar entonces de lo que es el origen de las especies por selección natural, la teoría de la evolución según Charles Darwin, que es algo que pasa con el tiempo. Vamos a analizar un poquito. Si Dios creó al hombre a imagen y semejanza suya, esto lo escribí yo, a ver. Si Dios creó al hombre a su imagen y conforme a su semejanza suya, ¿cómo es posible asumir que el hombre viene del mono? Otra pregunta. Entonces, ¿el mono tiene la semejanza de Dios? ¿Qué te parece, Jonathan, el editor que está transmitiendo? ¿Verdad? Eso como que no se concibe. ¿Cómo va a ser posible? ¿Cómo es posible que venga el hombre del mono si es a imagen y semejanza de Dios? Ahora, de acuerdo a la taxonomía o la clasificación sistemática de los seres vivos, anote que estamos hablando de ciencia, ¿eh? De acuerdo a la taxonomía, el ser humano viene también del reino animal. Oiga esto, que nosotros venimos del reino animal. Y si nos ponemos a analizar un poquito más allá, en cierto modo, el hombre puede parecer un animal por sus actitudes cuando pierde sus cabales, cuando deja de razonar como Dios piensa o como Dios quiere que nosotros pensemos. Cuando pierde la razón el hombre, cuando se incomoda, cuando se aira, cuando peca. Entonces ahí sí es parecido a un animal, pero nos referimos a la actitud, porque el animal actúa por instinto. Bueno, puesto todo esto en tela de juicio, vayamos a analizar un poquito más, porque esto hay que darle un poco más. Yo creo que hoy podemos hacer una primera parte de esto también y una segunda. Tengo dos puntos más que debatir, que he analizado y parte de ellos los he escrito en mi libro, La verdad que todos debemos saber. Ahí está. Tiene ya unos 10 años de edición, 12 años y pico en el mercado. Dos puntos que quiero debatir. El hombre tiene la capacidad de pensar, de razonar, mientras que el mono carece de ella. El mono sí es inteligente. Es un animal que actúa por instinto y atiende, pero mayormente actúa por codificación, por señales y sonidos. Ahora bien, cabe señalar, plantear que el hombre no procede efectivamente de un mono, definitivamente, porque entonces, si fuese del mono, entonces el hombre tendría que ser como ellos, como los monos. Hay unas diferencias, por ejemplo. El plantear que entonces el hombre venga del mono, decimos que es una herejía, decía, contra Dios, quien tomó el barro para crear al hombre, pero no tomó otro mono para sacar al hombre. Ofrézcome. Ahora sí vamos a profundizar un poco más. Abróchese el cinturón que vamos a correr a millas largas en el tiempo. Si la taxonomía enseña que el hombre viene de los simios, los primates, de los monos, como postula Darwin en el origen de las especies por selección natural o la teoría de la evolución, ¿por qué los monos actuales envejecen y siguen siendo monos? Natán, ¿por qué los monos siguen siendo monos y envejecen? Mi segundo planteamiento a manera de pregunta es el siguiente. ¿Qué tiempo hay que esperar para que esta especie de mono pase a ser semejante al humano o ser igual que el ser humano o pasar a ser un ser humano, un hombre? ¿Qué tiempo hay que esperar?
Porque la teoría de por selección natural postula que va cambiando, van mutaciones hasta que una especie se convierte en otra, pero que finalmente es el mismo origen, de acuerdo a Darwin. Entonces, qué tiempo hay que esperar para que el mono evolucione y se convierta en un ser humano? Se plantea en esta teoría acerca de los diferentes tipos de monos o primates que ellos identificaron, Darwin y el conjunto de científicos. Por ejemplo, ellos dicen, y Darwin postulaba de que el mono sapiens es muy parecido al hombre. Claro, eso puede ser desde un punto de vista estructural, anatómico, a la anatomía. Muy parecido porque tiene dos patas y tiene cuatro patas y las de arriba superiores parecen manos o manos, ¿verdad? Tiene cabeza, tiene ojos, nariz y boca, igual que nosotros. Y quieren darle la semejanza del hombre. Eso plantea Darwin. Pero también está el Homo erectus, que es la especie de mono un poco más, en vez de estar más encorvado, tiene una postura más definida, más rígida. Entonces, se plantea que de ahí viene el ser humano. Ahora, analizando bien, la vida de un mono data hasta 50 años, 10, 20, 30 y 50 años. Y todos siguen siendo monos, aun cuando envejecen. Y si fuese así, entonces, ya al envejecer el mono debería de haber cambiado y evolucionado a ser un ser humano. ¿Qué a usted le parece? ¿Qué opinión merece eso? Usted me puede escribir ahora mismo ahí, si gusta, pueden escribirnos. Cualquier pregunta en el aire pueden dárnosla y escribírnosla y con gusto le vamos a responder. Le vamos a responder. Usted puede escribirnos ahora mismo acerca de esto. ¿Qué opinión merece esto? Entonces, se queda por desmontado que esa teoría no tiene una base fundamental. ¿Cómo lo tiene la creación del hombre? Que viene de Dios. Lo crea Dios del polvo y sopla aliento de vida por su nariz. Y fue llamado a un ser viviente. De manera que esta teoría con esto queda desmontada. Eso es así. Otras especies pueden darse, pero no el ser humano. El ser humano es creación de Dios. Entonces, ¿dónde queda la maternidad? Jonathan, dónde queda la maternidad? Las mujeres que dan a luz hombres. Entonces, ¿tendrían que ser monas? ¿Tú te imaginas, Natán, que nosotros que nuestras madres sean monas? ¿Usted se imagina? Estaría entonces el ser humano aullando como los monos, comiendo insectos y mucho guineo maduro, ¿verdad? Los monos les gustan los guineos maduros, las mentas. Bueno, eso es algo terrible. Lo que queremos con esto es enseñar que el origen de la vida viene de Dios. Él nos dio la vida. En Él tenemos el comienzo, el origen de todo, en Dios. Es más, el origen de todas las especies que hay en el mundo comenzó con Dios. Dios fue quien dio inicio u origen a las especies, a todas, toda la fauna, todas las aves, reptiles, cuadrúpedos, mamíferos, aves y acuíferos, a todos Dios los creó por la palabra. Aleluya. Qué bueno es nuestro Señor Jesucristo. Es por ello que nosotros debemos de orientarnos, no pensar en fábulas. Debemos tener una base, un fundamento, un fulcro de apoyo, pero con propiedad. ¿Y qué mejor que la palabra de Dios para nosotros hablar de ello?
Fíjense, los monos son inteligentes, es verdad. Ellos son inteligentes, pero no han podido desarrollar como el hombre la literatura. Son inteligentes, pero no han podido desarrollar la literatura como el hombre, nosotros que escribimos, pero para escribir pensamos. Eso es raciocinio. Sin embargo, pues, que Dios tenga misericordia de quienes tienen este pensamiento. Nuestras madres no deberían ser monas entonces, no pueden ser monas. ¿Por qué? Son creación de Dios y desciende de la costilla de un hombre, y de ahí que entonces las demás reproducciones en el mundo vienen a nacer. Nosotros los hombres nacemos de una mujer después de haber gestado y tenido una fecundación, el óvulo y el espermatozoide de nosotros los hombres. Recordemos que Dios creó al hombre conforme a su imagen y semejanza. Aleluya. Y que Dios es el origen, el comienzo de la vida. Él es la vida. Y dice San Juan inspirado, Él es la luz del mundo. Y que una ciudad asentada en tinieblas vio la luz. Aleluya. Gloria al Eterno. Bien, hasta aquí ha sido su programa, Una Palabra de Vida con Noé Nazario, aliento para el alma. Recordarle que usted puede suscribirse, sonar la campana y va a recibir notificaciones de estas y otras importantes informaciones y temas de interés relevantes que llamarán tu atención y que alimentarán tu alma. Que Dios te bendiga y te guarde de una manera especial.